refugiado? Es aquella persona que huye, que deja su país huyendo de la persecución, la guerra. Puede ser también una persecución basada en la religión, en el género, alguien a quien persiguen y que huye de su país y lo deja todo detrás. La Unión Europea como concepto no es nada. La responsabilidad de lo que está pasando es de los gobiernos europeos. Es decir, son los gobiernos reunidos en el Consejo una y otra vez los que han ido posponiendo las soluciones. ¿Por qué? Porque desde hace ya años la política en la Unión Europea se ha renacionalizado mucho. Probablemente por efecto de la crisis y porque no construimos los instrumentos comunes suficientemente sólidos a tiempo. Al final, el Consejo, es decir, los primeros ministros o presidentes reunidos, son los que toman las decisiones. De tal manera que las instituciones más europeas, que son el Parlamento y la Comisión, quedan orilladas, ¿no? Porque el Parlamento se pronunció mucho antes de esta crisis y también la Comisión estableció planes previos a la crisis grande, pero los gobiernos nunca han tomado la decisión ni de realojar a los refugiados, que es lo que hay que hacer, ni de crear vías seguras, ni siquiera de facilitar corredores para ayuda humanitaria. Es que ni siquiera eso han permitido. Y luego los gobiernos europeos han ido cerrando fronteras una detrás de otra, de tal suerte que han creado una suerte de ratonera inhumana, ¿no? Donde están los refugiados. Porque desde hace unos años hemos ido perdiendo lo común para favorecer lo nacional. Y los gobiernos nacionales siempre están pensando en sus propios calendarios electorales. Y es verdad que hay una irrupción enorme de la extrema derecha en Europa, ¿no? Y los gobiernos viven asustados de que la extrema derecha avance y entonces no son capaces de actuar con la valentía que una cosa como estas requeriría. Esto es una especie como de venganza de la historia, ¿no? Algo así, una ironía de la historia más bien. Esa convención se hizo para los europeos, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, para dar cobertura a los europeos que huían de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que es una convención que se hizo para los europeos y los europeos ahora no estamos aplicándola para terceros, ¿no? La Unión Europea tiene una legislación que determina que el país que se ocupa de dar protección, que debe dar protección a este refugiado, es el primer país europeo al que llega un refugiado. Y por lo tanto, en este caso, toda la gestión de esa petición de asilo deben hacerlas las autoridades griegas. Debieron hacerla en su momento las autoridades húngaras. Debieron hacerlas las autoridades alemanas. Aquella persona que llega a una frontera europea y dice vengo huyendo de una guerra, automáticamente debe ser protegida, debe analizarse su caso, porque algunos será verdad y otros no será verdad, pero tienen derecho a que se estudie pormenorizadamente su situación. Tal vez evitado del todo no, pero desde luego haber contribuido a que las cosas se hicieran de manera ordenada y por lo tanto digna para las personas que huyen de la guerra, sí. Hacía tiempo que las organizaciones no gubernamentales y las agencias internacionales venían avisando de que se produciría un gran éxodo, porque los conflictos armados, desde Irak a Siria, pasando por Afganistán, estaban enquistándose y la gente pues tiene tendencia a intentar salvar su vida. Y por lo tanto sí estábamos avisados y no se hizo nada, no se hizo lo suficiente. Hemos vivido a espaldas de la guerra de Siria durante casi 4 años. Sí, creo que los gobiernos europeos han estado tan sumamente ensimismados por los problemas europeos, los que cada uno tiene en su país, que no ha sido capaz de mirar un poquito más allá. De ahí Siria y de ahí Libia también. Ahora empezaremos a recibir seguramente un éxodo que saldrá de Libia, subsahariano, pero que también saldrá de Libia. Así que, bueno, digamos que no hemos visto la realidad del problema hasta que los niños no han empezado a morir. Sí, bueno, no se dejó pasar del todo, ¿no? Porque se esperó mucho, es decir, que realmente las decisiones siempre se toman tarde, muy tarde, ¿no? Y se dejó bastante sola Italia durante un tiempo. Y luego luego se creó la Operación Mare Nostrum, que la verdad es que resultó bastante bien. Y luego se trabajó con los países de origen también, que es lo que hicimos nosotros con nuestro famoso crisis de los cayucos, ¿no? Lo que pasa es que las cifras que estamos viendo ahora no se parecen a casi nada de lo que hemos visto hasta ahora. Sí, yo creo que es la única posible. Yo creo que es la única posible, ¿no? Ha cambiado la estrategia, ¿no? Porque hemos pasado de tener a El Assad aislado a integrar a El Assad en la lucha contra ISIS, porque claro, lo nuevo en Siria
fue la irrupción de ISIS y, por lo tanto, la fractura enorme del país, ¿no? Pero sí, ahora se han tomado cartas en el asunto, una vez más, tal. Tenemos que tratar de poner a todas las partes en una mesa a debatir, ¿de acuerdo? Y ni siquiera en eso en este momento estamos todos de acuerdo, es decir, que hay grupos que unos países consideran grupos terroristas y otros países no. Pero en esa construcción estamos. Yo creo que hay que tratar de que los sirios encuentren una solución. No creo que sea una solución que pueda ser impuesta por la comunidad internacional. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, en algunos casos, dejar de vender armas a algunos de los grupos armados, ¿no? En algunos casos quiero decir, eso hay que hacerlo siempre, pero que esto se referiría a algunos países, no a todos. Y luego hay que invertir. Hay que invertir en paz, en desarrollo, en seguridad. Pero el proceso político tienen que hacerlo los sirios. Yo creo que esa lección ya la aprendimos en Irak. O sea, hay un problema de seguridad enorme porque estamos abriendo un foso entre gente que lo que quiere es que les echemos una mano y les estamos dejando abandonados. Y eso es un caldo de cultivo fantástico para todos los buscadores del terrorismo que quieras, ¿no? Porque son poblaciones muy jóvenes. Porque hemos hablado de los niños y de los menores, pero es que la inmensa mayoría tiene 20 y tantos años, ¿no? El 67% me parece, tiene menos de 28 años. Y los chavales que tienen 20 y tantos años no pueden pensar que su destino es vivir en un campo de refugiados. No puede ser, ¿no? Y sin embargo, hay gente que lleva, incluso los palestinos llevan 3 generaciones. Bien, pues todo esto es muy grave. Entonces, dar la espalda, intentar resolver el problema diciendo que Turquía se haga cargo de los que están en Grecia es ridículo, es como una gota en un océano. Así que esto hay que tratarlo de manera muy global, ¿no? Y desde luego a nivel internacional y por supuesto Europa. Es un sistema democrático. Y lo bueno del sistema democrático es que uno puede elegir a quien quiere, pero sobre todo uno puede echar a quien no quiere. La gran ventaja de la democracia, que en muchísimos sitios no existe, es que tú al cabo de 4 años puedes decir, no, este gobierno no. Esto es lo que puede hacer la sociedad. Claro, la desafección hacia la Unión Europea es muy cómoda para los gobiernos europeos, pero si en Europa se construye una mayoría solidaria, progresista, internacionalista, entonces yo creo que las cosas serían de otra manera. ¿Qué puede hacer la sociedad que está interesada en esto? Presionar, hablar de ello, presionar a los políticos nacionales. A mí me gustaría que en las ruedas de prensa que escucho una detrás de otra, estos días que hay 1.000 millones de ruedas de prensa por minuto porque estamos en una situación política complicada, los periodistas preguntaran más por esto que por qué libro le ha regalado Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Sí. Es que tenemos que saber eso también. En España, efectivamente, nos estamos escapando de ese fenómeno, afortunadamente, y espero que por muchos años, pero hay mucha extrema derecha creciendo en Europa. Fíjate si hay extrema derecha creciendo en Europa, que las últimas elecciones europeas las ganó el Frente Nacional en Francia, que es como la cuna, ¿no?, de la revolución. Así que sí, eso está pasando realmente. Por eso yo digo que es una batalla, bueno, aparte de que tiene que ver con la humanidad, ¿no?, con no dejar a otros seres humanos morir a nuestras puertas, es que es una batalla ideológica, es decir, es que no resolver el problema no hace que los xenófobos disminuyan. Yo creo que lo que piensan los gobiernos es eso. Bueno, si traemos aquí a los refugiados se producirá una... De esto sacará ventaja la extrema derecha. Pero la extrema derecha está sacando ventaja de todas maneras. Y sin embargo no estamos resolviendo el problema de la gente. Yo creo, mira, que cuando se arrían las banderas de la solidaridad, del internacionalismo, entonces las que se levantan son las banderas negras de la xenofobia. Y creo que es así. Por eso creo que es un combate ideológico. Y así me lo planteo, como un combate ideológico. Me preocupa, pero creo que lo podemos combatir, como hemos hecho otras veces. Pero sí, la extrema derecha avanza peligrosamente por Europa. Bueno, eso es una mentira como una catedral. En realidad, la mayor parte de la gente una gran parte de la gente que está huyendo de Siria está huyendo de ISIS. De eso huyen. Y desgraciadamente los terroristas de ISIS están dentro ya. Y no son sirios ni son afganos, ni iraquíes, son europeos, son belgas, son franceses, son británicos, son españoles. No son
los sirios. Así que no es verdad. Yo soy completamente partidaria de garantizar la seguridad, pero la seguridad solo se garantiza controlando la entrada. Y la entrada solamente se controla si la entrada es legal y si hay funcionarios de Frontex analizando los caso por caso y si se cogen las huellas dactilares de la gente y se hace un control con los distintos registros de huellas de toda Europa. Si se centraliza el sistema de asilo. Los refugiados son un negocio para las mafias. Porque además muchos de ellos, de los que estamos viendo ahora, los sirios sobre todo, no son personas sin recursos totalmente, ¿no? Son, digamos, una suerte de clase media. Por lo tanto, son gente que ha podido pagar 2.000 euros, que puede pagar dinero por trasladarse. Así que son un grandísimo negocio, hasta el punto de que los especialistas dicen que gran parte de los que se dedicaban al tráfico de armas y drogas ahora se dedican al tráfico de refugiados o de personas. Hay un tráfico ilegal de personas a las que trasladan y en ese tráfico ilegal hay un tráfico también de víctimas que son luego explotadas sexualmente o vendidas para... Es un mercado negro y oscuro, no lo sabemos. Sabemos que solamente en Alemania, no en Alemania, sino niños que entraron por Alemania, hay 5.500 y pico niños perdidos desde el año 2015 en Alemania. Tú imagínate que hubiera 5.500 niños españoles perdidos. Es que no nos entra en la cabeza. O sea, niños que estaban en España y que de repente desaparecieron. Bueno, eso está pasando con los niños sirios, ¿no? Así que hay un tráfico ilegal es evidente. ¿Dónde están los niños? No lo sabemos. No lo sabemos. Es verdad que en Turquía, bueno, primero hay un régimen que desgraciadamente está cayendo en una pendiente, ¿no? Peligrosa, ¿no? Poco democrática. Que estamos aceptando. Claro, justamente ahora que Turquía está en una pendiente poco democrática es cuando le estamos abriendo las puertas de nuevo. Yo siempre he sido partidaria de que Turquía se integrara en la Unión Europea, pero la verdad es que era mejor haberlo hecho hace unos años. Pero bueno, ahora los necesitamos, también los necesitamos por una cuestión de seguridad. Yo no voy a cargar las tintas sobre Turquía, porque nosotros no hemos sido capaces de hacerlo, por lo tanto. O sea, dudo mucho que lo que no hemos sido capaces de hacer nosotros sea capaz de hacerlo Turquía, pero de momento menos mal que estaba Turquía, ¿no? Pero los gobiernos europeos no quieren ver a los refugiados dentro de sus fronteras, prefieren pagar a Turquía para que se ocupe de los refugiados. Nosotros hemos externalizado nuestras obligaciones, ¿vale? Hemos externalizado no solamente el trato, sino el sostenimiento, la integración, todo eso hemos decidido externalizarlo. La política europea de asilo y refugio hasta ahora ha sido bastante así. También lo es con respecto a nuestro acuerdo con Marruecos. Y eso es lo que vamos a tener que cambiar obligatoriamente. Bueno, mira, hay que reconocer que la presión funcionó muy bien porque durante la primera semana prácticamente no se ha trasladado a ninguno de los peticionarios de asilo. O sea, que se ha ido sacando a la gente que voluntariamente aceptaba salir o a otras nacionalidades distintas y tal. Yo creo que no va a funcionar, ¿vale? Creo que no va a funcionar. Creo que además está basado en una perversión absolutamente lamentable y es que por cada griego, por cada refugiado que está en Grecia y llega a Turquía, nosotros sacamos a uno de Turquía y nos lo llevamos a Europa. Es decir, que tiene que haber un tránsito ilegal para que luego se produzca un tránsito legal. Es más, el fin de semana pasado se ahogaron 4 mujeres y un niño que iban en una balsa. Iban de Turquía a Grecia y se ahogaron. Y a la mañana siguiente salió un ferry de Grecia a Turquía. Es decir, que en el mismo espacio, en el mismo mar, en el mismo trozo de mar, una gente se ahoga y otra sale en ferry. Es una cosa de locos. Por lo tanto, no han podido realmente hacer lo que querían hacer porque ha habido un frenazo enorme por parte sobre todo de ACNUR, ¿no? Y Naciones Unidas, el alto comisario de Naciones Unidas, la propia Comisión Europea, el Parlamento Europeo, ha habido un frenazo. Entonces yo creo que van a intentar en el caso de los sirios atender los expedientes. Creo que sí lo van a hacer. Es posible que no con todas las de la ley, ¿no? Pero hay una vigilancia bastante estricta. Por cierto, tengo que decir,
una excelente vigilancia, no solo por parte de las ONG, sino de los medios de comunicación, ¿no? Hay centenares de periodistas allí como testigos, haciendo fotos, enviando testimonios. No pueden deportar de repente a 200 sirios sin haberlos atendido previamente. Es evidente que tú no puedes decir que todo el mundo pueda entrar. Ese es un mensaje que no se puede dar porque es falso y eso generaría muchísima tensión y también discriminación hacia los que vienen de fuera, pero hay que ordenar eso. Y además, lo más paradójico es que en Europa necesitamos muchos migrantes, muchos, 20 millones en los próximos años. Necesitamos, porque no tenemos mano de obra joven, porque no nacen niños en Europa, que han anidado el huevo de la serpiente, ¿no? Han anidado el huevo de la serpiente de la xenofobia, del racismo y del hipernacionalismo. Y por lo tanto, esa es la tarea, desde mi punto de vista, que tendrían que estar haciendo los políticos españoles, ¿no? Deberían estar, españoles, porque estamos en España, cualquiera de los que se dedican a la política democrática, ¿no? Deberían estar ocupándose de contarle a la gente cuál es el futuro. Y el futuro es que necesitamos migrantes, que necesitamos jóvenes que vengan a trabajar a Europa, que necesitamos, además, ser merecedores, ¿no?, del prestigio que la democracia, los derechos humanos tienen, y también deudores de lo que nosotros recibimos cuando lo necesitamos. Cuando yo escucho a gobiernos como el polaco o el húngaro ser tan duro con los refugiados, cerrarles las puertas, tenerles en campos de concentración, pienso, pero si ellos fueron refugiados hace 50 y tantos años, ¿no? Están vivos los que fueron refugiados, que la única manera en este momento de entrar en la Unión Europea es de manera ilegal, poniéndose en manos de las mafias. Y por lo tanto que tienen que permitir un pasillo legal y analizar caso a caso si esas personas tienen derecho. Y si tienen derecho, entonces tenemos la obligación de acogerlos. Y eso significa que tenemos que hacer un plan, un gran plan, para integrar a unos 2 o 3 millones de refugiados en los próximos 6 años. ¿Cabe? Claro que cabe. Porque, ¿sabes qué pasa? Que de tanto agrandar el asunto, de tanto hablar del asunto con palabras grandes, parece que es un problema incontrolable, inasumible, pero no es verdad. No es verdad porque hay países muchísimo más pobres que nosotros, Jordania, Líbano, Turquía, que tienen millones de refugiados en sus fronteras. ¿Cómo no vamos a poder 28 países, 500 millones de habitantes, en 6 años acoger a 3 millones? Claro que podemos, pero hay que hacerlo bien. No podemos acogerlos de golpe, por supuesto que no. No podemos someter a las sociedades a ese estrés, pero podemos ordenar el flujo, acondicionar espacios y, mientras tanto, ir cada año acogiendo a 500.000. Es que los refugiados han venido para quedarse. No estos refugiados para quedarse. El fenómeno de los refugiados ha venido para quedarse. Tal vez resolvamos Siria y dentro de 5 o 6 años la gente pueda volver a su casa, porque la gente quiere volver a su casa. Pero siempre y cuando no le tiren bombas encima, ¿no? Que es una cosa bastante normal, le pasa a casi todo el mundo. Por lo tanto, a lo mejor los sirios vuelven, a lo mejor conseguimos que vuelvan los afganos dentro de unos años, pero vendrán los eritreos o vendrán los yemeníes, vendrán porque el mundo es global y la gente tiene, afortunadamente, la tendencia a salvarse, a vivir mejor, sobre todo a salvar a sus hijos. Es decir, hay todo un bloque antieuropeo dentro de Europa y tiene que haber un bloque pro-europeo dentro de Europa. ¿Qué me parece a mí? Que los del no están más fuertes y más organizados que los del sí. Nosotros hemos dado por supuesto la realidad de la Unión Europea, ¿no? Ya lo tenemos, pero nunca es así. En la vida nunca es así. Las cosas no se tienen para siempre. La desafección necesita mucha pedagogía, porque los gobiernos tienen tendencia a decir, es que Europa, pero es que Europa son los gobiernos. Es que lo más curioso de estos meses es que yo, que he visto cómo los gobiernos no han querido hacerse cargo de la situación de los refugiados, escucho a los gobiernos decir, la Unión Europea no está respondiendo, pero es que son sus decisiones las que están haciendo que la Unión Europea no pueda responder. Entonces esto es una pedagogía obligada, ¿no?